hace relación con investigaciones vinculadas a delitos de fraude al fisco y que ya se han discutido en audiencias anteriores, pero que lamentablemente, a pesar de que el ente persecutor las ha decretado, todavía no se han evacuado estas, y que dicen relación esencialmente con diligencias vinculadas a propósito de informes de la Contraloría General de la República, que da cuenta de eventuales ilícitos en la esfera de pago irregular de remuneraciones a funcionarios que no habrían efectivamente realizado sus servicios, y también a hipótesis de nombramientos ilegales, sin perjuicio de las restantes diligencias que ha indicado el fiscal, que se vinculan con las hipótesis de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entendemos en consecuencia, su señoría, que el plazo que ha solicitado el Ministerio Público a través del fiscal Víctor Núñez se adecua a las hipótesis ya formuladas. Muchas gracias, su señoría. Bien, voy a seguir ahora con el querellante, el abogado que representa al señor alcalde de la ilustre Municipalidad de San Ramón. Magistrado, nosotros adherimos a lo que solicitó el señor fiscal y a lo señalado por el Consejo de Defensa, en especial teniendo en cuenta que están pendientes varias diligencias referidas justamente a los delitos de fraude al fisco. Eso. ¿Y me queda un querellante? Sí, magistrado, en el mismo sentido, esta parte adhiere a la solicitud efectuada por el fiscal Víctor Núñez. Bien, la defensa de Miguel Ángel Aguilera. Sí, señoría, mire, la defensa no se va a poner una ampliación de plazo, pero que ésta sea solo para efectos de la audiencia de abreviado. Y varios motivos y razones son, primero de ellas, obviamente, esta causa se ha ampliado ya, si no me equivoco, esta es la quinta discusión de ampliación de plazo. La última discusión de ampliación de plazo fue por 30 días, y el acuerdo, ¿cierto?, y por qué nos allanamos con el Ministerio Público, era justamente abrir la posibilidad de la discusión de un procedimiento abreviado. En dicha ocasión, el argumento del Ministerio Público, y me gustaría, ¿cierto?, que existiera más determinación en cuáles son las diligencias precisas y determinadas que faltan en torno a esta causa. Y digo esto ¿por qué? Porque el día de hoy estábamos en condiciones de terminar una causa, ¿cierto? Sin embargo, por causas ajenas a la voluntad del tribunal, de esta parte, ¿cierto?, y sin duda de los intervinientes, querellantes y Ministerio Público, no se puede terminar porque mi representado, como ya lo hemos dicho, está en cuarentena en Gendarmería. Ahora bien, teniendo esto en consideración, la ampliación de 90 días lo único que hace un imputado que, ojo, lleva más de un año privado de libertad, donde han habido 5 ampliaciones de investigación, cada una de ellas, ¿cierto?, fundamentadas en diligencias, sin decir específicamente cuál de ellas, porque a nuestro juicio las diligencias están agotadas para acreditar los delitos por los cuales está imputado. Por eso mismo hoy día estamos en condiciones, ¿cierto?, de este término de cierre. Si el procedimiento abreviado no se lleva a efecto o no se llevará a efecto, obviamente mi representado tiene derecho, ¿cierto?, a la discusión de una ampliación o un cierre en un plazo razonable y justo. Nosotros hoy día no queremos apercibir, justamente porque no queremos obligar al Ministerio Público, ¿cierto?, a que tenga un plazo para, el plazo de 10 días para acusar cuando estamos a puertas, ¿cierto?, de un procedimiento abreviado. Ahora, los argumentos me parecen no oportunos del parte del Consejo de Defensa del Estado y los otros querellantes en términos a querellas por fraude al fisco o delitos que se están investigando por fraude al fisco, tanto y cuando nosotros desde el 26 de julio del año pasado, cuando fuimos imputados, ¿cierto?, y privados de libertad, los delitos que atribuye el Ministerio Público en esta causa y por los cuales, ¿cierto?, rige el plazo de investigación, porque el juez toma la decisión con posterioridad a la formalización, cuando se le atribuyen delitos determinados, ¿cierto?, toma la decisión de un plazo. Y esos delitos eran enriquecimiento ilícito, cohecho, asociados además, ¿cierto?, al lavado de activos. No puede ser entonces que una causa que no está imputada, que no, el Ministerio Público o el juez, cuando tomó la decisión de las ampliaciones o el plazo propiamente tal, tenga o pueda, ¿cierto?, argumentar con investigaciones desformalizadas y que no tienen que ver con el plazo que el juez asumió en su momento. Entonces, podrá separar investigaciones el Ministerio Público. De hecho, hay una causa con un RUC distinto donde se están investigando, ¿cierto?, algún tipo de delito en que podría resultar responsable mi representado, y ahí
se podrán, ¿cierto?, hacer discernir si es que se amplía o no. Pero en esta causa en particular están todas y cada una las decisiones o las diligencias tomadas. Ampliar por 30 días, por 90 días más, significa que a mi representado se le posterga el derecho a ir a juicio. Una causa que además lleva investigada más de 4 años. Esta investigación partió el 2016, que Vargas, casi 6 o 7 años de investigación. Entonces, nos parece que es exagerado, afecta con el derecho a un juicio en un plazo razonable y justo, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos a una persona privada de libertad, y además se infringe la obligación del ente persecutor de decir, bueno, ¿cuál es la diligencia precisa y determinada? ¿Cuál es la relevancia, ¿cierto?, para atribuirle responsabilidad a mi representado? Y lo último, su señoría, lo último, las causas de lavado, ¿cierto?, y la causa de enriquecimiento es una causa, ¿cierto?, que hoy día no se está discutiendo en este procedimiento propiamente tal. Por lo tanto, acá o el Ministerio Público toma la decisión, ¿cierto?, de separar y discutir un preso nuevo separada, pero en esta causa me parece que mi representado tiene el derecho de ir a un juicio en plazo razonable y justo. Y nosotros, no apercibiendo el día de hoy, nuevamente insisto, le pedimos al tribunal que amplíe el plazo de investigación, ¿cierto?, hasta la fecha de la audiencia, o sea, el próximo lunes, y por último, el próximo lunes, ¿cierto?, se disputa ampliación y cierre nuevamente, si es que se produce o no el abreviado, cautelando obviamente los derechos de mi representado. Eso es. A ver, es que la ampliación, si fuera supongamos que yo ampliara hasta la próxima semana, el próximo lunes, no se podría discutir un cierre porque los plazos son de días completos. A partir del martes recién se podría pedir nuevamente un cierre, si es que ampliara hasta ahí. Pero podemos hacerlo de esa forma. Voy a consultar al señor problema. fiscal porque, señor fiscal, quiero consultarle cuántos delitos se están investigando en esta causa y algo más respecto a las diligencias pendientes que por lo menos usted como ente persecutor, llámese a lo que eran informes financieros, si podría señalarme, porque tengo entendido que acá no hay un solo delito, son más, y evidentemente no voy a pronunciarme respecto de la brevedad de la conversación previa porque esa fue para verlo de la audiencia, pero no fue puesto a disposición el imputado. Le doy la palabra sobre el punto, por favor, señor fiscal. Gracias, magistrado. Efectivamente, el tribunal tiene razón. No es solamente los tipos de cohecho los que se investigan en esta causa y que eventualmente podrían resolverse en un procedimiento abreviado, sino también, como usted bien dice, delitos de enriquecimiento ilícito, vinculados también eventualmente con lavado de dinero, sin perjuicio de las otras aristas que se mantienen bajo investigación en esta causa. Por eso es que, independientemente de que se resuelva o no por los delitos de cohecho, la solicitud de plazo es fundada en el sentido de la información bancaria que se está recabando para completar el análisis de los flujos de dinero que se investigan y porque incluso parte de los argumentos de defensa que se han manifestado en relación con parte de los flujos de dinero están pendientes todavía por parte del laboratorio de criminalística, específicamente en algunas pericias. Como el enriquecimiento ilícito es distinto que los delitos de cohecho, este plazo investigativo incluso podría concluir en el ajuste o acotamiento de los montos por los que se está investigando, lo que incluso podría eventualmente favorecer la posición de la defensa. En ese sentido, magistrado, en conjunto con lo que se ha argumentado en esta audiencia, solicito acceder al plazo porque, reitero, son delitos diferentes los que se investigan en esta causa, independiente o no de la solución que se le pueda dar procesalmente a los delitos de cohecho. Y respecto a las diligencias, aparte, espera un poquito, aparte de los informes financieros, concretamente, existe son una diligencias que dicen relación con los otros dos delitos, ¿verdad? Exacto, existe una diligencia que se está materializando en relación con documentos que se levantaron desde la notaría, en donde se celebraron algunos de los actos que la defensa ha invocado como eventual justificación de parte de los ingresos. Eso también está pendiente, y por lo tanto esa es la razón por la que se solicita el plazo que se le ha indicado a su señoría. Bien, ¿los otros defensores se oponen al aumento de plazo? La defensa de Valeria García López aquí del tribunal, señoría. Señoría, ¿me permite solo una cosa para efectos del tribunal? Sí.
Sí, con lo que hemos conversado con la Fiscalía, si la Fiscalía en parte algo de razón tiene, en términos, y lo hemos conversado en ese sentido, de una vez terminados los cohechos, la verdad, y nosotros mismos le hemos entregado información para ir, ¿cierto?, construyendo algunas hipótesis de defensa que la Fiscalía está trabajando en este momento. Si el punto y el pero es otro, el pero es, ¿qué pasa? La idea es un abreviado, esperemos que así sea, ¿cierto?, y nosotros tenemos la voluntad para hacerlo. Pero ¿qué pasa si no se hace el abreviado, ¿cierto? Mi representado queda en la imposibilidad de pedir el cierre por 3 meses más a una persona que está privada de libertad. Por eso es tan importante que se le fije o que se discuta la ampliación en la audiencia próxima, porque en la audiencia próxima del lunes, si abogado, se completa el abreviado, que lo interrumpa, pero nosotros para ir, no nos vamos a oponer a la ampliación. Veamos, a ver, porque lo que se puede hacer es lo mismo que se propuso antes y le consulté previo a la audiencia. Había una ampliación de plazo. Si no la resuelvo hoy día, puede quedar para la otra audiencia, pero si yo resuelvo hoy día, resolveré conforme a los antecedentes que se me están proporcionando. Yo no puedo restringir que voy a aumentar hasta la otra audiencia, porque hay 2 delitos más que se investigan. Por eso le vuelvo a consultar a los intervinientes o a usted, defensor, si quiere discutir el aumento y cierre en la próxima audiencia, si lo estima más conveniente, o si no, yo me voy a pronunciar con los antecedentes proporcionados. Yo prefiero discutirlo en la próxima audiencia, obviamente. Ya, en lo que previo a la audiencia yo les señalé que era lo más conveniente y ver si prospera el abreviado, qué ocurre ese día. Señor fiscal, ¿algún inconveniente para discutir aumento y cierre? Porque hay un escrito del señor defensor de apercibimiento de cierre. No, magistrado. Los querellantes ahora, Consejo de Defensa del Estado, por favor. ¿Sí tendría inconveniente para discutir aumento y cierre en la audiencia que se fijó de abreviado? No, señora, me parece lo más prudente. La parte querellante, que el alcalde de la ilustre Municipalidad de San Ramón. No, magistrado, tal como lo sugirió usted misma al comienzo, es lo más lógico, ¿no? Exacto, que era lo más adecuado. Y la otra parte querellante. Tampoco, magistrado. No habría objeción. ¿Y el otro defensor que también está presente en la audiencia, los otros defensores? Bien. Perfecto. Entonces va a quedar también para la audiencia del 25 de julio del año 2022 a las 11 horas la discusión de aumento y cierre. La audiencia también era, aparte del abreviado, aumento y cierre. Era para revisar la cautelar de prisión preventiva de don Miguel Ángel Aguilera. Señor defensor, ¿va a revisar la cautelar el día de hoy? Sí, su señoría, muy brevemente. Le doy la palabra entonces al efecto, por favor. Gracias, doña Lucía. Se ha discutido en varias ocasiones, ¿cierto? Y desde un inicio de esta causa, cuando el Ministerio Público, ¿cierto?, y el tribunal decide dejar en prisión preventiva a mi representado, el argumento que tenían las partes, ¿cierto?, o el argumento más fuerte era la pena en abstracto que podía tener el delito de cohecho. Nosotros siempre suscribimos que el delito de cohecho en ley antigua tenía una pena de presidio menor en su grado mínimo, mi representado tenía una atenuante, ¿cierto?, ninguna agravante. Por lo mismo, en la prognosis de pena siempre vislumbramos una pena que iba desde los 3 años y un día, en el peor de los casos, a los 5 años, teniendo en consideración el 351 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Sin embargo, en muchas ocasiones el Ministerio Público, ¿cierto?, los creyentes hacían prognosis de pena disparadas, ¿cierto?, subiendo 2 grados la pena en virtud del artículo 351, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, todo lo planteado, ¿cierto?, por tanto el órgano persecutor como por los querellantes, hoy día se desvanece y también por una contribución de mi representado, que es justamente la negociación del procedimiento abreviado y ya esta abstracción de pena, ¿cierto?, que es una abstracción que va un delito sobre los 5 años y un día, como se planteó en su momento, se concreta o existe la posibilidad de concretarse, ¿cierto?, en una pena de presidio menor en su grado medio. Es interesante porque el juez la semana pasada, o hace 2 semanas atrás, cuando íbamos a hacer el abreviado, se postergó el abreviado por diversas causas, ¿cierto? Nos pregunta el juez, bueno, se ha acreditado de alguna forma, ¿cierto? Se ha concretado de alguna forma la posibilidad de procedimiento abreviado, y a la pregunta del juez, nosotros la respuesta sincera y honesta fue: estamos trabajando en ello, ¿cierto?, con el fiscal, pero todavía no hay nada concreto.
En estas 3 semanas, ¿cierto? Hay un salto en la información. Nosotros acordamos con el Ministerio Público, quien es finalmente el que tiene la facultad de ofrecer un procedimiento abreviado, como lo hizo en el escrito, y realizamos varias actuaciones que son actuaciones en pos del abreviado y exigencias y requisitos que se fueron cumpliendo. Por ejemplo, nos pidieron, ¿cierto?, reparar con celo el mal causado, hicimos el depósito acordado, ¿cierto?, con el Ministerio Público, lo cual se cumplió, colaborar con la investigación, entregamos una serie de antecedentes, ¿cierto?, y autorizamos una serie de diligencias intrusivas con el objeto, ¿cierto?, de poder cumplir con cada uno de los requisitos que le establecen internamente al Ministerio Público para la posibilidad de abreviado. Pues bien, sí, como siempre los tribunales, ¿cierto?, y en este caso los acusadores sostienen para impedir la revisión de una prisión preventiva, ¿cierto?, que existan nuevos antecedentes concretos y ciertos. Me parece que el día de hoy, más allá de lo que puedan decir los querellantes, ¿cierto?, o el propio Ministerio Público, esto no se ha materializado, por lo tanto, no procede o no hay un cambio de circunstancias relevante. Yo a esa interrogante la respuesta es algo de, ¿cierto?, de indicio de buen derecho de que acá efectivamente esta causa va a terminar como nosotros predijimos en un momento, en el inicio de la misma, presidio menor en su grado medio. Hoy día existe la real disposición, ¿cierto? Existe la posibilidad cierta y no estamos pidiendo además que mi representado se vaya en libertad pura y simple. Lo que estamos diciendo que es que una persona que está a puertas de la libertad, que pudo haber obtenido la libertad, ¿cierto?, ya desde la semana pasada, el lunes, porque teníamos un acuerdo con el Ministerio Público y hoy día por causas ajenas a su voluntad no puede, ¿cierto?, irse en libertad esperando la posibilidad de un procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que le solicitamos entonces al tribunal? Le solicitamos al tribunal, considerando mi representado tiene 11.9 o lo va a tener por el 406, tiene reparación celosa, que es un atenuante, ¿cierto?, que está acreditada y se le entregó el depósito y se le acompañó el depósito al Ministerio Público. Tiene, ¿cierto?, irreprochable conducta anterior, es una persona de 60 años. Me parece que hoy día un arresto domiciliario total, más arraigo y alguna otra cautelar, ¿cierto?, que el tribunal considere razonable para asegurar comparecencia a una audiencia que nosotros mismos hemos acordado, ¿cierto?, tenerla, no produce ningún perjuicio, solo produce o se da, ¿cierto?, en el contexto de la libertad de mi representado. Señoría, y por último, y quizás puede sonar grandilocuente, pero me parece que es una reflexión interesante, aquí apuntaba la reforma procesal penal, y aquí apuntaba el artículo 139 y siguientes cuando dice que las medidas cautelares, ¿cierto?, tan intensas como la prisión preventiva deben ser excepcionales. Apuntaba lo siguiente, apuntaba a impedir, ¿cierto?, que existan imputados o procesados, como se le llamaba antes, presos, condenados libres. Lo que está pasando hoy día con mi representado es efectivamente eso. Hay una persona que estuvo 1 año privada de libertad como procesado, ¿cierto? Pero existe la certeza de que una vez condenado, esta persona va a estar en libertad. Cumple todos los requisitos para una remisión condicional, por lo tanto creemos que el derecho a enfrentar un juicio, aunque sea abreviado en libertad, es parte, ¿cierto?, de su garantía y solicitamos sea puesto en libertad, con remisión total en el domicilio, obviamente, arresto domiciliario total. Señor fiscal, igual le agradecería que en la alegación, pero le va a dar la palabra a usted en primer lugar, me señalara los delitos por los cuales fue formalizado el imputado, por favor, para que quedara la constancia en el audio. Y las alegaciones que estime pertinentes también. Por supuesto, magistrado. Bueno, derechamente en cuanto al primer punto, el imputado está formalizado en esta causa por delitos de cohecho reiterado del artículo 248 bis, delitos de enriquecimiento injustificado por 263 millones de pesos y delitos de lavado de dinero en relación con lo anterior. Por lo tanto, conforme los criterios de la letra C del artículo 140, la Fiscalía estima que no han variado las circunstancias de acuerdo incluso a lo que se ha expresado en esta misma audiencia. La defensa ha insistido en debatir ahora
argumentando respecto de hechos que lamentablemente no se han podido verificar, y entonces, incluso citándolo, señala, va a tener 11.9, pero lo cierto es que por ahora eso aún no se ha materializado. La Fiscalía era de la idea que esto se discutiera todo junto, porque una cosa está estrechamente vinculada con la otra, de manera tal que, teniendo en cuenta los delitos por los que se ha formalizado, ya que se mantienen en su conjunto como parte de esta investigación, y porque no han ocurrido las circunstancias que eventualmente la defensa invoca, solicito que, por no haber variado las circunstancias, se mantenga la prisión preventiva del imputado. Teniendo presente algo respecto a las penas que quiera agregar, señor fiscal. Las penas, magistrado, se mantienen en abstracto porque no han ocurrido las circunstancias que las hagan modificar en concreto, y a pesar de aquello, siempre se han visto estos mismos rangos de pena en abstracto para efectos de discutir la procedencia o no de la cautelar. Reitero, las penas siguen siendo las mismas que aquí se han discutido desde el primer día, y recordamos que los criterios de peligrosidad del artículo 140 son diversos, son amplios, todos procedentes y que se han tenido a la vista por parte del tribunal y la Corte en la discusión de prisión preventiva que se ha generado en esta causa. Perfecto, muchas gracias. Voy con los querellantes ahora. En primer lugar, por favor, Consejo de Defensa del Estado. Gracias, su señoría. Nosotros nos vamos a oponer a la solicitud planteada por la defensa, revocación de la prisión preventiva o sustitución en rigor por la letra A del artículo 155. La pregunta, evidentemente, a resolver es si ha decaído la cautela al día de hoy en relación a la prisión preventiva de Miguel Ángel Aguilera Sangüesa. Y la respuesta evidente, a propósito de lo que dice el señor fiscal, es que no ha decaído precisamente la cautela. Se dan todos y cada uno de los requisitos que se tuvieron en vista para la prisión preventiva de su oportunidad, conforme lo dispone el artículo 152 del Código Procesal Penal. No han variado las circunstancias, no hay nuevos antecedentes que se tengan a la vista. Es por ello que, por de pronto, debe mantenerse la prisión preventiva, ya que, en virtud de las presunciones establecidas en la letra C del artículo 140, sigue siendo un peligro para la seguridad de la sociedad la libertad de Aguilera Sangüesa. Los delitos de que se trata son delitos de corrupción graves, con una entidad profusamente discutida como hecho público notorio. En segundo lugar, las eventuales prognosis de pena, tal como se han venido sosteniendo, se mantienen en cuanto a que perfectamente el imputado pueda cumplir la pena privado de libertad. Y haber actuado, además, en grupo pandilla. Recordemos que aquí hay ya un condenado en estos autos, el señor Zapata Vergara, por los delitos de cohecho, que da cuenta que efectivamente al menos es el partícipe de Aguilera Sangüesa de los mismos, y en consecuencia perfectamente es aplicable esta presunción a la cual me refiero. Y también considerando, su señoría, que de manera permanente este tribunal, con la integración de distintos jueces de garantía, incluso usted misma ha entendido de que no se dan las hipótesis para que Aguilera Sangüesa esté no privado de libertad, sujeto a alguna cautelar del artículo 155, cuestión que también de manera unánime la Corte de Apelaciones de San Miguel así lo mantiene. Brevemente me quiero hacer cargo de los argumentos planteados por la defensa de Aguilera Sangüesa. Aprovechándose de las circunstancias de que debería supuestamente aplicarse un procedimiento abreviado, nos plantea de que decae la cautela. ¿Por qué? Porque a su juicio, como existiría una eventual aplicación de un procedimiento abreviado, perfectamente puede revocarse la libertad de Aguilera Sangüesa. Cuestión que, en primer lugar, y perdone la expresión es poco académica quizás, pero es política ficción. Nadie se nos ha preguntado, particularmente el Consejo de Defensa del Estado, si va a concurrir a la aplicación de un eventual procedimiento abreviado. Nadie conoce los argumentos de este interviniente en orden a si eventualmente nos vamos a oponer a la aplicación de este procedimiento abreviado, ni tampoco nadie sabe si efectivamente en la eventual hipótesis de que concurramos, si vamos a mantener las mismas pretensiones punitivas del ente persecutor, incluso, como lo ha dicho en la propia defensa, de entender que podría o no proceder el requisito subjetivo de la remisión condicional de la pena.
Por tanto, no puede utilizarse como argumento para discutir la prisión preventiva el hecho de que se fije en esta causa un procedimiento abreviado respecto al cual ni siquiera se han dado las preguntas para la procedencia del mismo conforme lo dispone el artículo 406 del Código Procesal Penal. Reiteradamente, los jueces de garantía han rechazado las revocaciones de las prisiones preventivas cuando se fundamentan en la eventual posibilidad de aplicación de un juicio abreviado, cuestión que ha sido confirmado por las Cortes de Apelaciones. La Corte de Apelaciones de San Miguel tiene reiterada jurisprudencia en tal sentido, de que mientras no se verifique un procedimiento abreviado, discutir las eventuales hipótesis relacionadas con evidentemente que no sirven de fundamento para la revocación de la prisión preventiva al tenor del artículo 152, porque el legislador expresamente exige que concurran nuevos antecedentes, y la fijación en audiencia de un abreviado no lo constituye, ya que, como dije, todavía no se ha establecido la aprobación por parte del juez de garantía de la aplicación de esto. En definitiva, su señoría, estimamos que no debe darse lugar a la solicitud de la defensa de revocación de la prisión preventiva. No han variado las circunstancias y estimamos que sigue incólume la persecución en contra de Aguilera Sangüesa, más todavía por la naturaleza de los delitos de que se trata de los mismos. Gracias, su señoría. Bien, voy a continuar ahora con querellante que representa al actual alcalde de la ilustre municipalidad de San Ramón. Señor abogado, por favor. Gracias, magistrado. Adherimos a los ya señalado por el Ministerio Público y también por el Consejo de Defensa, y quería agregar lo siguiente. Acá la solicitud de revisión de prisión preventiva que presenta la defensa de don Miguel Ángel Aguilera se estructura, como bien señala el abogado del Consejo, sobre la base de una serie de supuestos que no se ha cumplido ninguno. Primero, que se va a celebrar un abreviado, cuestión que no sabemos. Segundo, que se va a aceptar ese abreviado. Tercero, que ese abreviado va a terminar con una pena sustitutiva o con una remisión condicional. Ninguna de esas cosas tenemos ningún indicio de que vaya a ocurrir, y es más, lo más probable es que no vaya a ocurrir esto último, es decir, que no se vaya a imponer una pena diferente al presidio efectivo, es decir, que no va a ser elegible el exalcalde Miguel Ángel Aguilera para ninguna de las medidas de cumplimiento alternativo de la ley 18.216, por una serie de razones. Digamos, ya que la defensa ha traído este debate y lo ha adelantado al tema del abreviado, bueno, lo señalaremos, pero acá el artículo 4 de esta norma establece, ¿no es cierto?, como estándar para los jueces de garantía, que tienen que ponderar si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible, y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieran presumir que no volverá a delinquir. Y acá todo esto, señoría, indica que no se cumple en este caso. Acá el señor fiscal ha expuesto la naturaleza de los delitos de que se trata. Estamos hablando de cohecho, hay un fraude al fisco pendiente de una posible formalización, está el lavado de activos, está el enriquecimiento ilícito por montos millonarios que no han sido aclarados, y también había una conducta procesal sumamente reprobable en este caso, magistrado, que es la presentación de documentos falsificados, presuntamente falsos, ¿no es cierto?, para intentar construir, ¿no es cierto?, coartadas o exenciones de responsabilidad que han sido ya profusamente develadas en este procedimiento, también son de público conocimiento. Por otra parte, como bien señala el Consejo de Defensa, acá llevamos un año de sucesivas revisiones en que este tribunal ha sido consistente en mantener la cautelar, lo mismo que la Ilustrísima Corte de San Miguel, porque se estima que justamente acá se cumplen con todos los requisitos del artículo 140, letra A, B y C, y los antecedentes nuevos, entre comillas, que presenta la defensa, la verdad que no son tales, son ciencia ficción. Es algo que puede ocurrir en una próxima audiencia como puede no ocurrir, y nosotros creemos que más bien no va a ocurrir. Por tanto, creemos que acá debe mantenerse la cautelar, por lo menos hasta que se discuta y se resuelva el tema del abreviado. Bien, me queda un querellante. Sí, magistrado, brevemente, porque creo que ya está todo dicho por los anteriores intervinientes. Esta parte también solicita que se mantenga la medida de prisión preventiva por las razones ya antes expuestas y que no tiene sentido volver a manifestar. Señoría, me da 30 segundos, le voy a robar 30 segundos de su tiempo para hacerme cargo de una pregunta que usted hizo y que me parece relevante al día de hoy, que es prognosis de pena.
Si esto es central, y es central porque lo que el legislador está buscando del juez es que proyecte, ¿ya? Porque obviamente cuando uno discute cautelares, ¿cierto? Nunca van a existir todos los antecedentes, ni vamos a saber cuál va a ser la pena en concreto que se le va a dar. Por eso usa el concepto o el término de proyección. Por lo tanto, lo que se le pide cuando evalúa a una persona o no privada de libertad es justamente esa proyectividad. Y mire qué interesante, porque si usted analiza, los dos delitos por los cuales estamos trabajando para el abreviado son delitos que parten en 541 días con una persona con irreprochable conducta anterior. Después tenemos el delito de enriquecimiento ilícito, que tiene pena solo de multa y privativa de derechos. O sea, no impacta en nada, ¿cierto?, en términos punitivos para efectos de cárcel. Y el lavado de activos relacionado, ¿cierto?, con ese mismo delito de enriquecimiento ilícito, que según el artículo 27, ¿cierto?, de la ley de lavado de activos, tiene como pena la misma pena que el delito base. O sea, el lavado de activos tendría a lo sumo una pena de multa y una pena privativa de derechos. Por lo tanto, en esta proyección al día de hoy, mi representado arriesga 2 penas de 541 días, o como lo coordinamos con el fiscal, llegar a 3 y 1, ¿cierto? Y bajar la pena por el 11.9 y el 11.6, más la reparación celosa, que eso sí está acreditado porque hicimos los depósitos y fueron aceptados por parte de la Fiscalía. Entonces, en el ejercicio proyectivo del juez, usted válidamente puede decir, ¿sabe qué? Si han variado las circunstancias, que el Ministerio Público hoy día le diga a usted, estamos en condiciones de un procedimiento abreviado, hace variar las circunstancias, más aún cuando el 406, ¿cierto?, estima como pena límite la que pida el fiscal, y la apreciación que debe ser el juez, ¿cierto?, en relación a las posibles oposiciones de los querellantes, dice relación más que nada en términos formales, si el delito, ¿cierto?, sobrepasa o no los 5 años de cárcel, que es el límite, ¿cierto?, para este tipo de delitos para efectos de un abreviado. Y en ese análisis formal, la proyección del juez es que es imposible que con los delitos imputados lleguen apenas sobre 5 años y un día. Por lo tanto, lo más probable es que sean descartadas. Si es que algún querellante, ¿cierto?, se opone al procedimiento abreviado, van a ser descartadas porque se dan todos y cada uno de los requisitos. Al día de hoy, nosotros creemos modestamente que sí existe información nueva a ponderar por parte del tribunal que puede hacer que mi representado esté privado de libertad, como lo dice la Constitución, porque es una privación de libertad con la excepción que no es en la cárcel, sino en su domicilio. Gracias. Señor fiscal, una consulta, porque son 3 delitos. Respecto a la última alegación, en lo que dice relación con el lavado de activos del artículo 27 de la ley 19.913, y lo que se habló la defensa respecto a la pena, porque me dice que en definitiva la pena va a ser la misma del delito base, y la norma señala una pena que va de presidio mayor. Le doy la palabra sobre el punto. Efectivamente, magistrado, la pena abstracta del delito de lavado tiene una pena corporal de crimen, pero efectivamente está vinculada con los delitos base, y en ese sentido se vincula en relación con los delitos por los que se ha formalizado el imputado, específicamente con el delito de enriquecimiento injustificado. No sé, eso lo tengo claro, pero en cuanto a la pena, ¿sería para rebajarla o no? Porque el artículo dice, se me da un momento para verlo, espérame un poquito. Serían copulativas. Sería copulativa, parece, ¿no? Sí, Sí, pero lo interesante, su señoría, es el 27 inciso final, que el 27 inciso final de la ley de lavado establece que finalmente cuando los delitos son menores a el presidio mayor, ¿cierto?, dice, se pondrá la pena del delito base, ¿ya? Esa norma es la que hace que en este caso la pena máxima a imponerle sea la misma pena del enriquecimiento, por lo tanto, multa, privación de derechos.
Ya, se acá está viendo la norma, lo que dice la pena privativa de libertad, que el artículo 27 se habla que es de presidio mayor en su grado mínimo a medio, y la multa, que puede llegar de 200 a 1000 UTM. Señala, en todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras A y B no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo, sin perjuicio de las multas y penas accesorias que correspondan en conformidad a la ley. En definitiva, eso se va a tener que determinar una vez que se establezcan también las penalidades para los otros ilícitos. Fiscal, la última vez que los la palabra sobre el punto, después a los querellantes. Magistrado, nos mantenemos en nuestra posición. Esta discusión de penas abstractas y concretas, reitero, se ha mantenido inalterable y ha sido tenida a la vista en cada discusión. Por lo tanto, tampoco hay nada nuevo. Lo único que se invoca es la circunstancia que se ha reagendado, que es la discusión en relación con el procedimiento abreviado. Por lo tanto, mantengo mis peticiones. Perfecto. ¿Los querellantes quieren agregar algo más, alguno de ustedes? Eso diría brevemente. Y tiene que ver esencialmente con las discusiones que de buena fe procesal se plantean en procesos como este, señoría. Si se encuentra agendada una audiencia de procedimiento abreviado, en la cual no hay discusión en relación a su procedencia o no, el señor Vargas dice que el querellante no tiene la imposibilidad de oponerse a la aplicación de un procedimiento. Y usted conoce, su señoría, la jurisprudencia de este mismo tribunal como de la Corte, que dice que cuando la pretensión punitiva de los querellantes se excede de los marcos planteados por los fiscales en procedimiento abreviado, perfectamente debe dejarse entonces a la aplicación del procedimiento ordinario, juicio oral y público, la discusión de esas mayores pretensiones punitivas. Esto no es una cuestión en que cuando la defensa lo resuelve con el Ministerio Público, sí o sí, se va a aplicar un procedimiento abreviado aun cuando haya oposición de los querellantes. No es tan así. La jurisprudencia al respecto apoya la tesis de sostener que cuando, reitero, la pretensión punitiva excede esos marcos del abreviado, discútase entonces en un juicio oral público al cual tiene derecho precisamente incluso el imputado. Y segundo lugar, digo respecto a la buena fe procesal, porque se nos convoca a una audiencia de abreviado para la discusión de eventualmente la procedencia de este o la aplicación de las penas, y hoy día se nos utiliza como argumento para la revocación de la prisión preventiva un abreviado que no se ha verificado. Por tanto, su señoría, eso, tal como se viene sosteniendo, hablar de cuestiones que procesalmente no se han verificado. Y no sabemos si se concurren o no a ello. Entonces, sostener la argumentación de la defensa, realmente, su señoría, estimamos que no forma parte de esta discusión, sino que más bien lo que se espera de esta, que se haga cargo y que diga qué nuevo antecedente concreto hay. Y no lo hay, según lo ha dicho el ente persecutor. Y no así la hipótesis de una aplicación de un procedimiento abreviado que tampoco se ha verificado. Gracias, su señoría. ¿Los otros dos querellantes quieren señalar algo más? No, magistrado, adherir completamente a lo que señala el abogado del Consejo. La verdad que estamos debatiendo sobre supuestos que no se han verificado. ¿Le consulta al último querellante? Perfecto. Sí. Y la última consulta, señor fiscal, porque ya va a dictar la resolución. El abreviado que se había agendado para el día de hoy, de lo que yo entiendo, como son 3 delitos, ¿era para todos los delitos? No, magistrado, era solamente respecto de los delitos de cohecho, subsistiendo la imputación y la investigación respecto de todos los demás. Bien, el tribunal va a resolver. El tribunal estima, habiendo oído a los intervinientes en esta audiencia, que no han variado sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en consideración al tiempo de decretar la medida cautelar de prisión preventiva. En efecto, los presupuestos materiales contemplados en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal no han sido objetados por la defensa, tampoco hay antecedentes por parte de ningún interviniente que permitan a este tribunal estimar que los presupuestos materiales contemplados en esas letras han variado, lo que hizo relación con la justificación de los delitos por los cuales fue formalizado el imputado y las presunciones fundadas de participación en calidad de autor en los mismos. Recordar y tener presente que el imputado fue formalizado por 3 ilícitos. En cuanto a la necesidad de cautela, el tribunal estima que la libertad del imputado sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad. En primer lugar, porque ha sido formalizado por 3 ilícitos. En primer lugar, ilícito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el artículo 241 bis del Código Penal, considerando, y consta en el audio, que el señor fiscal aludió a que el incremento patrimonial relevante y justificado, como contempla la figura, ascendería a más o menos más de 263 millones de pesos.
El segundo ilícito fue cohecho reiterado contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal, reiterado este ilícito. Y el tercero es el delito de lavado de activos contemplado en el artículo 27 de la ley 19.913, letras A y B. Por lo tanto, considerar el número de delitos, las circunstancias de comisión del mismo, acá evidentemente también tener en cuenta la pena que arriesga por estos ilícitos, principalmente por el lavado de activos. Este ilícito lleva aparejado una pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 200 a 1000 unidades tributarias mensuales. Evidentemente, la misma norma contempla otra pena, pero para ello es necesario determinar otros antecedentes, lo que no ha ocurrido el día de hoy. Solamente cuando esta causa esté en una fase que se pueda terminar y se dicten sentencias, se podrá saber si por los otros ilícitos tiene una pena mayor o menor. Pero se mantendría, digamos, este peligro para la seguridad de la sociedad. Considerar además que las alegaciones de la defensa, tal como ha señalado la Fiscalía y las partes querellantes, apunta más bien a señalar las atenuantes que tiene el imputado. Efectivamente no tiene condenas pretéritas, pero también invoca el atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Por lo menos en esta etapa, y lo que se ha señalado en las alegaciones, no hay ninguna colaboración sustancial. Lo que ocurriría es que hay texto legal expreso que permite que cuando se hace un abreviado, por aceptarlo, eso se considere como la atenuante en cuestión, pero eso no ha ocurrido el día de hoy. Y respecto también de una atenuante de reparación con celo del mal causado, evidentemente no opera de pleno derecho en el caso que se hagan consignaciones, se tendrá que evaluar en su momento, ya sea que se haga un abreviado o un juicio oral en su oportunidad, porque bien es sabido que puede oponerse a ello la parte querellante o el mismo tribunal considerar que esas consignaciones no tienen la relevancia como para reparar el mal causado. Y finalmente, aparte de este peligro para la seguridad de la sociedad, hay que señalar que existe un eventual peligro de fuga, dado los 3 delitos por los cuales fue formalizado, las penas en abstracto que arriesga, y finalmente señalar que, si bien es cierto, se estaba viendo la posibilidad de efectuar un procedimiento abreviado, tal como consta en el mismo audio que fue bien reiterativa este magistrado en consultarlo, hay 3 delitos por los que fue formalizado el imputado, pero el abreviado que está ofreciendo el ente persecutor, que es el Ministerio Público y de quien depende la iniciativa al efecto, solamente dice relación con uno de estos delitos, que es el cohecho reiterado previsto en el artículo 248 bis. Por lo tanto, quedan 2 delitos afuera que no está ofreciendo un abreviado, como es el de enriquecimiento ilícito y el lavado de activos o de lavado de activos. Respecto de ellos, no hay una oferta a corto plazo de abreviado, toda vez que cuando se hizo el debate respecto a si se iba a aumentar o no el plazo para investigar el día de hoy, quedó de manifiesto que existen diligencias pendientes para el esclarecimiento de los referidos ilícitos, y después el mismo defensor señaló que se volviera a discutir el aumento de plazo en la próxima audiencia, por ello el tribunal no se pronunció al efecto. Además, también es efectivo lo que dice la parte querellante, especialmente el Consejo de Defensa del Estado, y a lo que adhirieron los demás querellantes. El hecho de que se agenda una audiencia de procedimiento abreviado no implica necesariamente que va a terminar en abreviado, y en este caso se está ofreciendo por un solo delito, que haría los otros 2 delitos. Perfectamente esos delitos pueden ir a juicio oral o terminar en abreviado. No se sabe, por lo tanto, son supuestos. Pero el hecho de que se ofrezca un abreviado no necesariamente implica que se vaya a verificar. La parte querellante podría oponerse, todo ello en teoría, y también existe la facultad del tribunal de no estar de acuerdo con las penas que se están solicitando. Por lo tanto, no se podría proceder a decretar un alzamiento de una cautelar sobre la base de que va a haber un abreviado y podría ser el imputado, podría cumplir la pena de acuerdo a la ley 18.216 con una pena sustitutiva. Eso es una eventualidad, no se sabe, eso no ha ocurrido, por lo tanto no puede dictarse una resolución judicial bajo el amparo de situaciones y hechos que no han ocurrido. Así las cosas, el tribunal va a mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado don Miguel Ángel Aguilera Sanjueza. Bien, quedó para el próximo lunes 25 de julio a las 11 horas la audiencia de abreviado, aumento y cierre. Abreviado del señor Aguilera. Copia a todos los intervinientes. ¿Nada más que señalar? Nada más. Bien, dese copia, se pone término a la audiencia.
Muchas gracias. Hasta luego a los intervinientes, que estén muy bien todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, señoría. Hasta luego. Hasta luego. Para continuar las audiencias,